a ver, estamos frente a una de las elecciones más trascendentes que ha habido en el mundo occidental en muchísimas décadas. Trump va por la reelección en condiciones de tensión mundial y local muy, muy extremas, y que uno ve la mayoría de las encuestas, salvo una, la mayoría de las encuestas da una diferencia a favor de su opositora Joe Biden, que supera los 6, 7 puntos. Ve cómo se distribuye el colegio electoral y pareciera faltarle muy poquito a Biden para derrotar a Trump, pero es Trump, y hay 1000 peros, así que quería escucharte un poquito, Juan. Bueno, sí, yo te diría que estamos frente a una elección también bastante inaudita en la historia de los Estados Unidos, porque los términos que en particular usa el presidente Trump hacia su opositor y hacia el Partido Demócrata son francamente inusuales. Acusarlo de representar una izquierda radical, de estar a favor de los ilegales, de habilitar el crimen, de ser casi antirreligiosos, etcétera, es un tono, es una forma realmente inédita. En segundo lugar, estamos ante una situación en la cual la probabilidad de una crisis derivada de un resultado que sea estrecho no es menor. Y aquí hay toda una serie de procedimientos muy delicados que podrían pasar a partir del 3 de noviembre, si la elección es muy estrecha, que tienen que ver con varias condiciones. La primera y fundamental es el voto por correo que se hace en Estados Unidos, que es habitual. Normalmente vota el 25% de las personas en una elección tradicional, convencional, así fue en el año 2016. Se espera que esta vez vote el 40% por correo, lo cual a su turno puede generar un retraso en la llegada de esos votos, porque ha sido poco el aporte financiero que ha hecho la administración a que el correo dedique más recursos para acelerar ese procedimiento. El 3 de noviembre puede aparecer Trump a la noche diciendo que él considera que ganó, a pesar de no haberlo hecho. Esto podría despertar una reacción de los demócratas, que también dirían que ganaron. El presidente podría invocar algún tipo de poder de emergencia para manejar una situación. Hay que recordar que después, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, se reúne lo que se llama el colegio electoral, compuesto por 538 electores. Se necesitan 270 electores para ser presidente de los Estados Unidos, y ha habido ya en la elección del 2016 lo que se denominaron electores desleales, es decir, electores que al momento de, por este método indirecto, dar su voto por uno u otro candidato, 5 de ellos cambiaron hacia Trump y 2 de ellos cambiaron hacia Hillary Clinton. Entonces, hay mucha sensación de que puede haber mucha presión en esta elección para que algunos electores desleales terminen votando finalmente por el contrario del que supuestamente debían hacerlo. Esto podría llevar a su turno el tema al Congreso de los Estados Unidos, quien debe a principios de enero tomar nota y hacer un conteo total de los votos, que viene de 2 fuentes: un certificado que viene del gobernador de X estado y otro certificado que viene de la legislatura de ese mismo estado. Ahora, hay muchos estados en que el gobernador es demócrata y el Congreso es republicano, o viceversa. Entonces, si las elecciones en estados que se llaman fluctuantes y que son cruciales tienen 2 tipos de certificados distintos, entonces se debate dentro del Congreso de los Estados Unidos a ver cuál es la que vale. Triunfó.
y a su turno eso implica un papel de la Cámara de Representantes. En fin, es todo. Lo que quiero señalar es que se abre una situación muy, muy delicada de una crisis. Ahora, cuando vos ves las encuestas, Juan, ¿te da cierta certidumbre comparado con lo que anunciaban las encuestas previo a otras elecciones? ¿Cierta certidumbre de que hay una ventaja significativa para Biden en este momento o no? No. Lo que me da la sensación es que, a pesar de las dos convenciones que levantaron un poco al Partido Demócrata, y mucho más, dicho sea de paso, a Trump, se volvieron a los niveles previos, es decir, una oscilación entre 4 a 6% de diferencia del voto a favor de Biden. Pero aquí la clave son 3 tipos de electores que vamos a ver cómo operan. El más importante para Trump siempre fueron las personas mayores, las mayores de 45 años, y en particular los mayores de 60 años. Dado que esta pandemia golpeó fortísimo a las personas mayores, hay una sensación en que mucho de ese voto, que tradicionalmente era republicano, y por las políticas tardías, inconsistentes, los mensajes complicados que dio el Ejecutivo, hay parte de ese voto de personas mayores que esta vez no le podrían dar su apoyo a Trump. Segundo grupo importante, en Estados Unidos vota aproximadamente 1.3 millones de militares. Y en los últimos tiempos ha habido acciones, comentarios respecto a los soldados, respecto a los generales, los soldados que se dejan matar en la guerra, los militares que lo único que hacen es generar guerras para tener más presupuesto, etcétera, etcétera, que está llevando posiblemente a un cambio de ese elector que tradicionalmente siempre votó mayoritariamente republicano. Y por otro lado, Biden necesita el voto de los jóvenes que no están movilizados. En esa situación, de esos cambios, de esos 3 cambios, yo creo que está la posibilidad de que Biden pueda ganar con comodidad. Bueno, me imagino que, no sé si vos lo decís públicamente, pero uno cruza los dedos para que sea así. No sé si vos tenés el mismo sentimiento. No, el sentimiento lo puedo tener, sin duda alguna. Yo creo que es muy importante que la elección en Estados Unidos tenga un viso de racionalidad, y se necesita un Estados Unidos que no sea una fuente de desorden en el mundo. Claro, porque además si en Estados Unidos se desordena la democracia, lo que puede pasar en el resto del mundo con la democracia tiene una influencia muy fuerte, que ya hay problemas serios, ni que hablar en nuestro continente, entonces uno preferiría que se resuelva por las buenas, ¿no? Pero por supuesto, ahora bien, sí advierto, algunos elementos de la política exterior de Biden yo no veo grandes giros. Diferencia con eso. Y particularmente no veo que la situación con China se modere significativamente. Puede haber matices, pero la pugna con China va a continuar. No creo que haya una política mucho más sofisticada para América Latina, aunque el tacto y los gestos y la confianza en algún nivel de multilateralismo pueda resurgir entre los demócratas. No, eso es cuestión de valores más que nada, de qué valores transmiten, ¿no?